Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Vamos a continuar con esa serie, Cristo y su exaltación. Es el tema número 13. El tema de esta tarde se titula Cuando se tolera el pecado. Cuando se tolera el pecado. ¿Sabes qué va a pasar cuando se tolera el pecado? Va a pasar como en el libro de los jueces. Cada quien hace lo que bien le parece. Cuando tú dejas que dices, no, es que están en su casa, mis hijos están en su casa y ellos pueden hacer aquí lo que ellos quieran. Eso va a pasar. Tu casa se va a volver un caos. Se va a volver un caos. Y va a llegar al tal grado que ya no lo vas a poder controlar. Entonces hay cosas que se pueden tolerar, hermanos, porque todos tenemos defectos y se toleran, se sobrellevan. Pero hay cosas que no se pueden tolerar. No. Y aunque te digan, es que exageras, no se pueden tolerar, porque eso va a llevar a otra cosa más grave, de la cual te vas a arrepentir después. Entonces, Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hasta aquí vamos a ir en esta tarde, hermanos, hasta ese verso. Hermanos, la carta a Tiatira es, de las 7 cartas, es la más larga. Es la más larga que encontramos en lo que Cristo escribe. Y podemos dividirla en 2 partes. Número 1, el tema de Jezabel, que lo voy a estar abordando entre esta tarde y, si Dios permite, la que sigue. ¿Okay? El tema de Jezabel. Y la segunda parte es la alabanza a la iglesia de lo que está haciendo. Ok, hermanos, una de las cosas que debemos entender es que Dios pide que seamos santos. ¿Estamos conscientes de eso? Que Dios nos llama a ser santos. ¿Qué cosa es ser santo? ¿Que nunca te equivoques? ¿Que nunca cometas un error? ¿O que nunca digas, bueno, en esta aquí la regué? ¿Eso es ser santo? ¿Que seas bien, que ante los hombres nadie te reproche nada? ¿Eso es ser santo? Es obvio que no. Eso nadie lo puede hacer. ¿Qué es ser santo entonces? Apartado. No debe ser un mundano, o sea, no debe ser alguien que se rija como el mundo. Ser santo significa que tú, en lo que es posible de ti, te apartas de muchas cosas. Y hay cosas, hermanos, que son lícitas. Son lícitas. Te voy a poner un ejemplo. ¿Es lícito que tú vayas a una fiesta de tu familia? De, no sé, cumpleaños de un primo, unos 15 años, una boda, no sé, el cumpleaños de tu abuelita o de tu mamá que cumplió 150 años. ¿Es lícito que vayas? Es obvio que sí, sí, es lícito. Es tu mamá, es tu papá. Pero el cristiano no se guía por ese tipo de cosas. Tienes que analizar las cosas. ¿A qué te vas a enfrentar? Y la mayoría de nuestras familias, si no es que todas, es la típica fiesta mexicana, cual empezamos con mole y terminamos pues con el chile atole, ¿verdad? O sea, hasta donde aguantemos, ¿verdad? ¿Estás preparado para enfrentarte a algo así? Si no lo estás, ¿para qué vas? No tientes a Dios. Si sabes que no puedes con eso, ¿para qué te inmiscuyes en eso?
Eso es ser santo, o sea que hay cosas que son lícitas, hermanos. A ver, ¿lícito ir al cine? Sí, sí. Ah, bueno, ¿qué vas a ver al cine? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ah, pero si está allí es porque ya varios críticos por eso la pusieron. Sí, pero tú eres santo y te debes apartar de ciertas cosas que te son lícitas pero que no te convienen. Entonces, hermanos, para mantener la santidad de la iglesia hay varias cosas. Número uno, predicarles la palabra. O sea, una iglesia no va a ser santa, no se va a purificar si no tiene doctrina. Eso es importante. O sea, tenemos que tener doctrina. Pero otra cosa, cuando la gente no quiere entender, cuando la gente se aferra a su pecado y dice, no, esto, entonces existe otra opción, disciplina. Disciplina. Sí, hermanos, a veces no es tan fácil hablar de ese tema, pero así es. Si queremos que una iglesia se mantenga sana y santa, debe haber disciplina. Debe haber disciplina. Y la disciplina tiene un doble propósito. Y te lo voy a explicar así. El propósito de la disciplina es llamar a los creyentes que pecan a que regresen a una conducta correcta. ¿Ok? O sea, la disciplina viene con aquellos creyentes que persisten en pecar, persisten en eso. Y ya se les llamó la atención una vez sobre eso y no entienden. A ver, otra vez se te llama la atención sobre eso, no entiendes. Ah, bueno, entonces la tercera ya viene la disciplina. Ya se te toleró bastante, bueno, ahí te va la disciplina porque no entiendes. ¿Cuál es el punto de la disciplina? ¿Que veas que me caes gordo? Que muchos piensan así, es que como le caigo mal al pastor, por eso me disciplinó, por eso me quitó del servicio, por eso me sentó. Y otra cosa que tiene como propósito la disciplina, purificar a la iglesia de los que obstinadamente se aferran a su pecado. O sea, puede llegar el momento, hermanos, y ahorita lo vamos a ver, que en la disciplina te podemos expulsar de la iglesia. Como te lo dije, tú dices, ¿sabes que no eres nadie para juzgarme? No, mira, hermano, si quieres vivir así, quieres vivir desordenadamente, con tu vida hecha un papalote, está bien, o sea, es tu decisión, puedes vivir así como tú quieras, pero aquí no. Eso hazlo en tu casa, eso hazlo allá con tus amigos del mundo, aquí no puedes vivir así. Es como cuando vas a la escuela. ¿En la escuela haces lo que quieres? Pues obviamente que no. Hay una norma, hay un reglamento de conducta. Entonces, ¿qué te hace pensar que aquí en la iglesia puedes hacer lo que quieres? Ese es un problema de nosotros. Yo hablaba con un tío mío, que él hablaba sobre sus hijos. Y yo le decía, fíjate, apenas yo fui a la católica. ¿Has entrado a una de esas catedrales? ¿En la católica? No es pecado entrar, te digo, no es pecado. Pero ¿cómo se comportan ahí adentro? Así que, no hables. No, sí, voy al baño. Y los hijos, mira, los tienen. Y aquí que de verdad Dios está, porque Dios está en medio de nosotros, hacemos lo que queremos. ¿Será eso? Es que tengo libertad en Cristo. No confundas. Si los que no tienen entendimiento ven lo que hacen, pues cuando nos comportamos de esa manera sin que hacemos lo que queremos, ¿sabes qué estamos demostrando? Que no conocemos a Dios. No lo conocemos, en verdad. Entonces, mira, vamos a ver un punto de Hechos 5.1. Vamos a ver esto estamos en el punto de que lo contrario a la tolerancia, hermanos, del pecado, es la disciplina. O sea, como te digo, vamos a soportar, sí, vamos a tolerar, porque todos tenemos nuestras fallas, nuestros hierros. Pero si tú persistes, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú cuando tu hijo persiste en pecar? Persiste en desobedecerte. ¿Qué vas a hacer? Pues nada, pastor. Porque él está en su casa y puede hacer lo que él quiera. ¿Sí? No. Tu casa debe tener reglas.
Porque si tú toleras, dice el dicho vulgar, ¿va? Cría cuervos, te sacarán los ojos, ¿verdad? Bueno, te lo voy a decir bíblicamente. El hijo consentido avergonzará a su madre. Y dice, el padre que engendra al necio, para su vergüenza lo engendra. Va a ser tu vergüenza, porque no va a caber en ningún lugar. Entonces, fíjate, Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír esto Ananías, ¿qué pasó? Se murió. Disciplina. Disciplina. ¿Te imaginas que eso hiciera Dios con nosotros? Dice, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Esto qué oyeron? Que ese que había querido fraudear se había petateado. Dice ahí, pasando un lapso como de 3 horas, versículo 7, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendices en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él, y que también se murió. Pregunta, ¿Ananías y Zafira eran hijos? Sí, porque se murieron. Porque Dios al que ama, fue una disciplina bien dura de Dios, los mató. También el apóstol Pablo puso este fundamento de que debía ejercerse disciplina en la iglesia para que la iglesia no se envanezca. Pensara que todos pecan, está permitido de todo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Hermanos, la iglesia no es un club social, donde tú pagas tu mensualidad y pues tienes permitido todos los aparatos del gimnasio, las regaderas, todo eso, aquí nada más con que pagues. Ni es una casa de locos tampoco. La iglesia no es eso, donde cada quien hace lo que bien le parece. Dios es un Dios de orden, y Él ha dejado la disciplina para que esto se vea en la iglesia de Cristo. 1 Corintios 5:1. 1 Corintios 5:1. Dice ahí, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, se tenía su madrastra, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Sabes cuál era el problema de esto? El problema no era tanto que ese hombre lo hiciera, sino que no se arrepentía, y los hermanos le decían, ¿quién no peca? ¿A poco el pastor no peca? Todos pecamos. A ver, ¿quién esté libre de pecado? Esos están envanecidos. Entonces dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. No. ¿No dice la Biblia que no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿No así dice? ¿Sabes a qué se refiere Cristo en ese pasaje? Mateo 7. Se refiere a que no debes de juzgar tan duramente algo en lo cual tú podrías caer. ¿Cómo quieres que te traten a ti cuando falles? ¿Cómo quieres que te traten? Pues trata así. Pero fíjate, somos así. Para ellos, para el que falla, por minucioso que sea, todo el peso de la ley. No, es un hijo del diablo, esto, lo demás, allá, fariseo, hipócrita. Y cuando te toca a ti, ¿qué? Tengan misericordia. ¿Dónde está el amor? Tengan misericordia. Pues si tú juzgas de esa manera, ¿cómo? Así serás juzgado. A eso se refiere.
Hermanos, antes de emitir un juicio debe haber la misericordia. O sea, lo que debemos buscar es que la gente se arrepienta. Si no se arrepiente, si dice, no, a mí me vale lo que tú digas, no, yo puedo hacer esto y me vale, bueno, entonces te va, porque no te quieres arrepentir. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Sáquenlo. Sáquenlo. Sáquenlo de la iglesia. No puede estar viniendo. Sáquenlo. ¿Para qué se hace esto? Bueno, cuando se saca de la iglesia a alguien, Dios lo deja a su merced de su pecado. Lo va a dejar que haga lo que quiera, pero en eso se va a destruir él mismo. Y si es hijo, se va a arrepentir. Y si no, pues simplemente se estuvo engañando. Era una cabra, que pues las cabras van afuera. El mismo Pablo hizo esto con 2 herejes, que atacaban la buena doctrina con pensamientos torcidos y sus pensamientos faltos de Cristo. En 1 Timoteo 1:18 dice esto, te lo voy a leer para ir avanzando más rápido. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron de la fe algunos, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Muchos dicen que estos dos se habían mezclado con el sincretismo y estaban enseñando por decir que la resurrección de los muertos ya se había efectuado y por lo tanto podían vivir de la manera que ellos quisiesen porque no tenía ya razón de ser guardarse para Dios. ¿Y qué dijo Pablo? Pablo habló con ellos, les dijo, oye, ¿qué onda con esto? No, Dios me lo reveló y esto, no, ¿sabes qué? No, arrepiéntete. No me quiero arrepentir, pues vas para afuera. En Tito, hermanos, dice esto, aquel que lo hayas reprendido 2 o 3 veces, deséchalo. Es bien difícil hacer eso, hermanos, no crean que es tan sencillo. Pero si hay alguien que persiste y persiste y persiste y persiste y persiste y persiste, ¿qué hay que hacer con él? Desecharlo. ¿Que se van a ir otros con ellos? Sí, tal vez sí. Sí, imagínate, disciplinamos al papá, lo echamos de la iglesia, ¿qué puede pasar con la familia? ¿Te pueden ir con él? Eso puede pasar. Sí, hermano. Entonces, el peligro de tolerar el pecado y no hacer nada con respecto a un asunto que está ahí latente, es fácil caer ahí, hermanos, donde pues cada quien haga lo que quiera, solo pues den su diezmo, den su ofrenda, pero aquí nadie les va a decir nada. Porque como llevas tu vida, por lo que hablas o por las cosas que estás practicando, nadie te va a decir nada. Solamente ven y entrega tu ofrenda. Entonces, retomando, Tiatira había caído en ese problema. Sus miembros estaban implicados en adulterio espiritual y físico, y mediante esos falsos maestros, que ejemplifica como Jezabel, expandieron ese pecado en toda la iglesia. La mayoría de los de la iglesia tenían un pensamiento de que podían inmiscuirse con el mundo y vivir así y soportarlos dentro de la iglesia. Entonces, voy a empezar con un punto histórico, como siempre. Tiatira. ¿Cómo era Tiatira? Bueno, Tiatira era una ciudad mercantil. No era una ciudad así hermosa como Esmirna o como Pérgamo. Era una ciudad mercantil que fue fundada por un general llamado Seleuco, que fue uno de los generales de Alejandro Magno. Él se estableció allí porque es como una tipo llanura, y ahí se estableció para hacer un punto militar. Por decir, aquí Apizaco fue un punto así. Apizaco era un campamento inglés que fue creciendo y pues es lo que ahora conocemos, pero empezó así como un tipo campamento donde se abastecían del tren.
¿Ok? Tiatira lo que era muy famosa por sus productos de lana. Hacían abrigos, hacían telas. De hecho, una hermana de los Hechos, llamada Lidia, era de esta ciudad. Tenían por lo menos tres deidades en esta ciudad. La primera deidad es Apolo. Apolo era considerado el dios del sol y eran muy adeptos a ellos. Otro era Diana de los Efesios, la diosa del amor. Y otro era una adivina llamada la pitonisa local, que se le decía la Silvia Zambate. Bueno, ¿qué significa el nombre Tiatira? Tiatira significa actividades sacrificiales. Fíjate bien, hermano. Tiatira comprende el tiempo de la iglesia del año 500 al 1500 después de Cristo. Y eso fue la edad más oscura de la iglesia, porque la iglesia se vio mezclada con muchas prácticas. Ahí surgió lo que se llama la misa. ¿Sabes lo que es la misa, no? Dice el sacrificio de Cristo entre los vivos y los muertos. Eso es la misa. Por eso ellos literalmente dicen que cuando rompen la hostia es el cuerpo de Cristo literal. O sea que ellos vuelven a matar a Cristo. Eso es un tiatira, es una actividad sacrificial. Sabemos que eso no es así. Eso le llaman la doctrina de la transubstanciación. Otra cosa que se vio en estos años era el punto de las indulgencias. Cuando decían, a ver, aquí tengo rollos firmados por el Papa. A ver, entonces decían, no, pues yo maté a mi esposa. ¿Cuánto me cuesta el perdón? No, pues te cuesta 5 chelines. Ah, bueno, va. Pagaba los 5, le daban su papel de perdón del Papa y ya, entraba al cielo, supuestamente él. Otro, no, pues yo robé el banco. Ah, ¿cuánto me cuesta? No, pues el tuyo sí es más grave, como unos 7 chelines. Ah, bueno, pagaba los 7 chelines y ya estaba. Entonces cuando decían, oye, pero si tú eres un ladrón, no, el Papa ya me perdonó. Aquí está mi papel, que el Papa ya me perdonó. También podemos ver, hermanos, aquí, o también otras cosas, lo que fue la denominación eclesiástica. Ahí se empezaron a hacer, por decirlos, en el principio, cuando entró la doctrina del papado, la iglesia católica se dividió en dos partes, en dos capitales, la iglesia de Constantinopla y la iglesia de Roma. Y esto fue porque el imperio era tan extenso que no podían abarcarlo todo, por eso se dividió. Y entonces el de Constantinopla, pues él decía, no, yo soy la representación de Cristo. Y el de Roma decía, no, yo soy. Entonces ambos se entregaban a Satanás, se decían que era el anticristo. Y ahí empezaron a salir los monseñores, los obispos, los arzobispos, las monjas. Y empezaron a hacer los monasterios. Y todo ese tipo de cosas que se empezaron a inventar. Fue esa época de la iglesia. ¿Ok? Hoy esta ciudad que era Tiatira antes, ahora se llama Akhisar y está en Turquía. Tiene más o menos unos 30,000 habitantes, no tiene muchos. Y según Plinio, que era un historiador, Tiatira tenía la fama de tener gente deshonrada. O sea, eran ladrones estos hombres. Y en Tiatira lo que abundaba eran los gremios. Gremios. ¿Qué cosa es un gremio? Bueno, es un conjunto de personas que se dedican a un oficio. Por decir, estaban el gremio de los tintoreros, los artesanos, los alfareros, los panaderos, los curtidores, los tratantes de esclavos, los artífices de bronce, los que hacían abrigos, los que manejaban la... Entonces, eran diferentes grupos que había en Tiatira que se dedicaban a cierta cosa. Ah, pero ¿sabes cuál era el problema? El problema es que cada artífice o cada gremio tenía un ídolo. Así como los mexicanos, está el ídolo de los peceros, el ídolo del metro, el ídolo de las mamás, de los papás, de la Rosa de Guadalupe y todas esas cosas. Así había. Entonces era difícil trabajar porque cada ídolo de cada gremio tenía su fiesta anual.
Así como aquí también. Que no, ya se viene la fiesta de la Juquilita. Y ya se viene la de los lagos. Y ya se viene de San Miguel. Y ya se viene de acá y de acá y de acá. Todos tienen su día, ¿verdad? Todos tienen su día. Bueno, así era en Tiatira. Cada gremio tenía un ídolo. Y cada ídolo tenía su fecha de fiesta, que consistía en grandes banquetes, consistía en sacrificar a los ídolos y consistía en orgías. En eso consistía la adoración de cualquier ídolo. Bien, así más o menos era Tiatira. Entonces vamos a empezar a estudiar Apocalipsis 2:18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Bien, voy a dividir 3 títulos aquí. Primeramente, Hijo de Dios. El título Hijo de Dios hace referencia a la deidad de Cristo. Y fíjate, es el único lugar del Apocalipsis donde aparece este título, Hijo de Dios. Es el único lugar. El título Hijo de Dios destaca la deidad de Cristo y también poniendo en evidencia su derecho a juzgar por ser uno con el Padre. ¿Por qué Cristo ocupó este título con esta iglesia, con Tiatira? Porque cuando no hay disciplina en la iglesia, hermanos, se ha perdido de vista quién es Dios. Cuando no hay disciplina, hemos perdido de vista quién es Dios. Y hermanos, va a ser inevitable que todo se vuelva un caos. Cuando tú lees el libro de los jueces, antes de que cada uno hiciera lo que bien le parecía, ¿sabes cuál es el contexto de eso? Y se levantó una generación que no conocía a Jehová. O sea, una iglesia que no ejerce disciplina, que no está poniendo límites, es una iglesia que no conoce a Dios. No lo conoce. Es una generación que no conoce a Jehová y por eso cada uno hace lo que bien le parece. Primera de Pedro 4:15. Primera de Pedro 4:15. Dice ahí: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tiatira había perdido de vista eso. Hermanos, Apolos era considerado como el dios del sol. Y cuando el sol sale, ¿qué pasa con las tinieblas? Se disipan. Asimismo, cuando Cristo venga, toda esa parte de mentira y falsedades que han inventado los hombres se disipará. Y quedará la verdad. Y entonces ellos dirán misericordia. Y no va a haber misericordia. La misericordia es hoy. Cuando Cristo venga ya no habrá misericordia. Habrá castigo. Número 2, otro título. El que tiene ojos como llama de fuego. Ese es otro título. Una iglesia que no ejerce disciplina, hermanos, ha olvidado a quién pertenece la iglesia y quién es el dueño. Yo no soy el dueño, nadie es el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Jesús porque Él la compró. Nosotros somos, pues, simples siervos, que cuando hagamos lo que hemos de hacer, ¿qué debemos de decir? Siervos inútiles somos, porque hicimos lo que debíamos haber hecho. La visión penetrante de Cristo como láser lo distingue todo. Haz de cuenta como los rayos X de Superman,
que hace y puede ver tu interior y cómo está tu hígado y tu corazón. Bueno, Cristo no solamente ve tus órganos, ve tus intenciones. Una de las cosas que hoy existe dentro de la iglesia es los argumentos. Y muchos de esos argumentos han seducido a los congregantes y viven de esa manera delante de Cristo. Los antiguos creían que para ver bien se necesita, además de la luz exterior, otra luz emanada del interior de la persona. Y eso se distinguía por cómo hablaba y cómo actuaba. Una iglesia puede sentirse satisfecha consigo misma, tener una buena reputación, e incluso entre otras iglesias, pero los ojos penetrantes del Señor ven la iglesia tal y como es. O sea, tú puedes tener muy buena reputación, tú puedes vestirte muy bien, perfumado, bañado, bien peinado, pero Dios conoce quién de verdad tú eres. Y número 3, otro título: pies semejantes al bronce bruñido. Esto nos dice que cuando Jesucristo dice algo y viene con una palabra de reprensión, es algo inevitable, ¿eh? Es algo inevitable. Cuando Dios te dice, arrepiéntete, si no, esto es algo inevitable, man. Te voy a poner varios ejemplos. ¿No advirtió a Sodoma y a Gomorra? ¿Y qué pasó? Vino el juicio. ¿No advirtió a Jericó? ¿Y qué pasó? Vino el juicio. ¿No advirtió a Jerusalén? ¿No le decía por medio de Jeremías, por medio de Isaías, arrepiéntanse, si no va a venir Babilonia? ¿Y qué hizo Dios? Vino. ¿No le advirtió a Samaria? Sí. ¿No le advirtió a Nínive con Jonás? ¿Sabes que más adelante, después de Jonás, volvieron a caer en lo mismo y les envió otro profeta, pero ahora sí no se arrepintieron? Pregunta, ¿no le advirtió a Nabucodonosor? Que le dijo, es que he soñado un sueño. Y Daniel le dijo, ¿qué soñaste? Soñé que había un árbol muy grande y de modo que los pájaros hacían nido en él, muy grande, muy hermoso, y después fue cortado. Dijo, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Ese árbol eres tú, que has sido engrandecido, pero tienes mucha soberbia. Piensas que lo hiciste tú. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Te va a cortar. ¿Le advirtió? Sí. ¿Y qué pasó? Dice que se volvió como una bestia. Hermanos, antes de que venga la disciplina se te advierte. La advertencia era para Tiatira y la advertencia también es para nosotros. Por eso Cristo se presenta con esta manera, porque era una carta de advertencia para ellos. Era una carta de advertencia. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno. Primero vemos aquí el elogio. ¿Qué veía Cristo en esta iglesia? Bueno, tenía obras, es decir, que trabajaba. Era una iglesia que trabajaba mucho, tal vez tenía muchas misiones, tal vez tenía misioneros, tal vez tenía gente trabajando en escuelitas, en campamentos, en muchas cosas. Y tenía amor. Es decir, algo distintivo de un verdadero discípulo de Cristo es las obras de misericordia. O sea, hacemos obras no esperando nada a cambio. Las hacemos porque esa es nuestra naturaleza, hermanos. ¿Qué? O sea, un cristiano es benévolo, ayuda, da. Ese es un cristiano. ¿Cómo es el del mundo? Él da por a ver qué obtiene. ¿Qué también tenía? Fe y servicio. Esta iglesia no solamente tenía amor, hermanos, tenía ese amor actuando en el servicio. Y hermanos, el servicio es más que trabajo. Servir representa algo más que un simple hacer. Servir, hermanos, implica comprensión, ternura, disponibilidad, atención. O sea, no es una simple actividad de que yo hago esto y ya, pues ya estoy sirviendo. No. Te voy a decir algo, mira. Hacer mucho sin amor es solo vanagloria.
Dime lo que quieras, ¿haces más que otros? Pero te andas, si no tienes amor, o sea, no lo haces porque, oye, amas a la iglesia de Cristo, oye, para que mis hermanos pues estén un poco más cómodos, para que estemos más cómodos como iglesia. Si no lo haces por eso, es pura vanagloria lo que estás haciendo. Fíjate, hacer lo que nos gusta, no lo que necesita el prójimo, no es servicio, es vanidad. Y podríamos decir egoísmo. Hacer lo que te gusta y no lo que necesita el prójimo es egoísmo. No lo haces por Dios, lo haces por ti. ¿Por qué motivos le sirves a tus hijos cuando ellos dicen, vamos a comer? ¿Por qué motivos les sirves? ¿Por qué no les dices, sírvanse ustedes? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué les sirves? Porque los amas. ¿Por qué sirves en la iglesia? ¿Porque los amas? ¿O por ti? Para que no digan, egoísta. Fíjate, estar dispuestos a dar un banquete, pero no un vaso de agua fresca, no es servicio, es soberbia. Y otra cosa que tenía esta iglesia, paciencia. Aquí no solamente habla de soportar, sino que era una iglesia que a pesar de lo que vivía, se mantenía firme en Cristo. Fíjate, es extraordinario. Pero a esta iglesia se le alaba algo que Éfeso no tenía. ¿Qué había perdido Éfeso? El primer amor. Y aquí dice que su amor era más cada día, dice, y que tus obras postreras son más. O sea que su amor iba en aumento, su trabajo iba en aumento, su ministerio iba en aumento, tal vez la iglesia iba en aumento. Pero había un pero. Había un pero. O sea, era una iglesia activa, era una iglesia que tenía ministerio de jóvenes, de oración, de matrimonios, de niños, tenía varios pastores, tenía ministerio tenía congresos, campamentos, o sea, tenía muchas cosas esta iglesia, pero había un pero. ¿Cuál? Apocalipsis 2:20. Mira, te lo voy a leer ese versículo en palabra de Dios para todos. 2:20 de Apocalipsis. Pero tengo esto en tu contra, que permites que esa mujer Jezabel haga lo que quiera. Permites que esa mujer Jezabel haga lo que quiera. Bueno, voy a entrar aquí a un punto. ¿Quién era esta mujer? Jezabel. Muchos dicen, que no te llamen Jezabel, porque no, eso es un nombre bien feo. Pero a veces no sabemos por qué, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco para ir llegando al clímax del tema y irnos por la parte final. Primera libro de Reyes, capítulo 16, verso 29. Voy a darte un poco del contexto de dónde venía esta mujer. Y jóvenes, aquí está una de las razones por las cuales no te debes juntar con un incrédulo. Porque lo voy a convertir. No ama a Dios, pero oro por él. Aquí te voy a dar una de las razones por las cuales no. (16:29) dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, es decir, no siguió los mandamientos de Dios, hizo lo que quiso. Y en hacer lo que quiso, empezó a cometer errores. El hacer lo que querramos, hermanos, va a ocasionar que tu vida se vuelva un caos. O sea, vean los jóvenes que quieren hacer lo que quieren, acarrean tantos problemas, acarrean tantas desilusiones, acarrean tantas situaciones que podrían haber evitado, que podrían haber tomado buenas decisiones, pero no lo hicieron porque hicieron lo que quisieron. Entonces dice ahí, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab. Y ahí dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal. ¿Cómo se llamaba?
Ahí Baal significa señor. Et Baal, rey de los sidonios. ¿Sabes de dónde venían esos sidonios? Los sidonios venían de la línea de Cam. Recuerda que de la arca bajaron 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y Cam violó a su padre. Cuando estaba borracho, violó a su padre. Y de Cam viene toda esa generación de los negritos. Pero Cam siempre tuvo una maldición por haber hecho eso con su padre. Y de los hijos de Cam vino Canaán, y de Canaán vino Sidón. De ahí venía Jezabel, una completa pagana, ¿verdad? Jezabel, hermanos, la mujer del día de hoy, si decimos, esa es una Jezabel, es que es una mujer manipuladora. Es una mujer que hace de todo para conseguir lo que quiere. Ya sea manchar tu reputación, inventarte un chisme, decirte de cosas, armarte un borlote, matar a quien sea. Esa es Jezabel. Y qué triste, hermanos, que a las mujeres se les compare con esto. En serio, qué triste. Pero bueno, hay hombres que también son así. Que hacen muchas cosas con tal de lograr ¿qué? Lo que quieren. Lo que quieren. Sidón tenía una diosa llamada Astoret. Y tenían una religión depravada los sidonios, en la que se destacaban las lascivias, orgías y todo lo que fuera degradante. Astoret permitía que si alguien de la familia veía a su sobrina y la veía hermosa, podía abusar de ella en nombre de su diosa. ¿Cómo ves? Esa era la esposita que se echó acá. Le iba a convertir, tú no te preocupes, le iba a convertir. Los israelitas convinieron en habitar con ellos. ¿Y sabes qué pasó? Los arrastraron a sus dioses. Eso es lo que va a pasar con alguien que se une con un incrédulo. Tú no lo vas a cambiar, Él te va a cambiar a ti. Él te va a cambiar a ti. Jezabel, en este caso, que salió de este pueblo, fomentó celosamente la adoración falsa en Israel. Jezabel era una asesina de profetas. Esto nos dice que es aquella persona que mata la doctrina. Esa es una Jezabel. Un Jezabel es aquel que mata la doctrina, que toma la Biblia como pretexto y la saca del contexto. Esa es una Jezabel. Mira, primer libro de Reyes, capítulo 18. Ahí para que lo tengas ahí documentado, de que Jezabel era la mataprofetas. No la mataviejitas, la mataprofetas. Dice ahí, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel que destruía a los profetas de Jehová, este tipo de mujeres no les importa hablar de la autoridad, del pastor, del líder, del coordinador, no le importa. Ella habla y habla y él habla y habla y habla y habla para matar. Así es Jezabel, así es. Abdías, dice, tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas. Fíjate, Jezabel utilizaba la manipulación y la amenaza. Es decir, son personas que amenazan, que toman el nombre de Dios en vano y profieren maldición con sus bocas. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. ¿Por qué crees que no, así no le pongas a tu hija, No le pongas Jezabel, porque no, tiene una mala reputación. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? Había matado a los sacerdotes de Baal. Los había degollado.
y de cómo había matado a espada a todos los profetas, dice ahí. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ay, mira. Ay. Esta Jezabel era todo poder. No reinaba Acab, reinaba Jezabel. Por eso cuando Jezabel lo amenazó, Elías dice ahí, y viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida. Porque la conocía. Sabía que Jezabel sí lo hacía. Era una mujer. Ay, hermanos. Ya para que un profeta huyera de Jezabel era porque de verdad era una mujer de temer, cruel y sanguinaria. Es una mujer, este tipo de mujeres Jezabel son mujeres que no tienen misericordia, que no se aman, no aman a nadie que no sea ella. Son mujeres que se ven al espejo y se creen la Madonna. O sea, no, hombre. Y ya sabes, lo confunden con el amor propio. No, yo amo mi cuerpo. Y por eso lo exhibo, para que vean que yo me amo. Ay, hombres sanguinarios, toda la cosa, pero es una Jezabel. Es una Jezabel. Por eso se da a mostrar. Jezabel, hermanos, figura como la mujer más perversa de la Biblia. Las Escrituras hasta utilizan su nombre como un ejemplo de la gente que rechaza completamente a Dios. ¿Verdad? Jezabel, esa es Jezabel. Muchas mujeres paganas se casaron con israelitas sin reconocer al Dios que sus esposos adoraban. Y trajeron sus religiones con ellas, pero ninguna fue tan determinada como Jezabel, que inundó todo Israel con su idolatría. Esa es Jezabel. Jezabel tenía un gran poder. No solo manejaba a su esposo, el rey Acab, sino que tenía 850 sacerdotes con los cuales se acostaba. Y lo tenía todo bajo su control. Estaba comprometida con sus dioses y decidida a obtener lo que ella quería. Esa es Jezabel, hermanos. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Y voy terminando porque ya se me acabó el tiempo. Pasadas estas cosas, dice ahí, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado. ¿Qué te hace pensar Acab? ¿Cómo era el carácter de Acab? El típico hombre que no tiene carácter. Se está allí como, pues sí, como apariencia de que él es el hombre, pero él no manda. Me imagino a Acab con un carácter así de que no pone reglas, no pone límites, no dice nada. No dice nada, ¿no? Su hijo llega a las 5 de la mañana, no dice nada, porque pues él quién es, ¿verdad? Él nada más está allí para trabajar y traer el gasto, pero él es un cero a la izquierda. Así era Acab. Entonces llegó el niñito Acab, triste y enojado, por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Lo típico jovencito que, ¿vas a comer? No, estoy enojado, no voy a comer. Pensando que le hace daño a su mamá, pero pues hace daño a él mismo, ¿no? Y vino a él su mujer, Jezabel, le dijo: ¿por qué está tan decaído mi niño? Mi niño, mi peque, ¿qué te pasa? ¿Por qué no comes? Hombre, sí, o sea, mi Rorro, ¿qué pasa contigo? ¿Qué te pasó en la escuela? ¿Quieres que vaya a arreglar algo? ¿Sabes? Ya tiene 20 años y no quiere que vayas a arreglar tú, hombre. Y le respondió: ¿sabes que le hablé a Nabot de Jezreel? Le dije que me vendiera su viña, pero pues, no me la quiso vender. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿no te la da? Hombre,
Vas a ver cómo sí, ¿eh? Dice, ¿eres tú rey de Israel? O sea, ¿qué te pasa si aquí estoy yo? Levántate, come y alégrate, que yo te la voy a dar. ¿Sabes qué hizo? Lo mató, inventándole un chisme. Dijo que Nabot había dicho cosas malas del rey y que merecía morir. Así lo hizo Jezabel, lo mataron. ¿Y qué crees que hizo Jezabel? Con permiso, venga chepa acá mi viña, ya me la gané. Esa es Jezabel. ¿Más perversa? Jezabel creía que el rey tenía el derecho y la libertad de poseer lo que quisiera. Cuando Nabot se negó a vender su viña a Acab, Jezabel lo mandó a matar con crueldad y tomó posesión de la tierra. El plan de Jezabel de acabar con el culto de Dios en Israel ocasionó graves consecuencias. Antes de morir, Jezabel sufrió la pérdida de su esposo y de un hijo que tomó el trono a la fuerza. Vemos cómo terminó Jezabel. Segundo libro de Reyes, capítulo 9. Y con eso vamos a ir terminando ya porque ya se me acabó el tiempo. ¿Te das cuenta cómo era Jezabel? No, hombre. Y hermanos, ¿de que existen? Existen, existen. No, hombre. Dice ahí, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Voy a empezar a leerlo en lenguaje actual. Te voy a explicar un poco el contexto. Acab va a la guerra y ahí lo matan. Y Jehú da un golpe de estado. ¿Qué es eso? Mata al rey, que era su hijo de Jezabel, lo mata. Y él ahora viene a tomar posesión del trono de Israel. Entonces dice que cuando Jezabel se enteró, dice, se pintó los ojos, se adornó el cabello y se asomó a la ventana. Y cuando Jehú llegó a la entrada de la ciudad, Jezabel le gritó y le dijo, ¿cómo estás? Eres como Zimri, un asesino de tu rey. O sea, mira, ¿me piensas hacer algo si tú eres igual que yo? Yo maté profetas y tú mataste a un rey. ¿Por qué me vas a hacer algo si tú eres igual que yo? Así como que ¿quién no peca? Y Jehú miró hacia la ventana y le preguntó, ¿quién está de mi parte? Dice, ¿quién? 2 o 3 oficiales del palacio dice que se pusieron entre su parte. Y Jehú les dijo, echadla abajo. Entonces ellos la arrojaron por la ventana, dice, su sangre salpicó la pared, se reventó esta mujer. Y dice, y los caballos, los cuales pisotearon su cuerpo. Después Jehú fue a comer y a beber, y al terminar ordenó, ocúpense del cadáver de esa maldita mujer. ¿Era eso? Sí, no. Ocúpense del cadáver de esa maldita mujer y entiérrenla porque es hija de rey. Pero cuando fueron a sepultarla, solo encontraron los huesos de su cabeza y de los pies y las palmas de las manos. O sea, el cráneo, las palmas y los pies nada más. ¿Qué pasó con ellos? Se lo comieron los perros a esta mujer. Se la comieron los perros. Cuando regresaron y se lo contaron a Jehú, le dijo, sucedió tal como lo había anunciado Dios por medio de su servidor Elías de Tisbe. Él dijo que por los perros se comerían el cuerpo de Jezabel en el campo de Jezreel. ¿De quién era ese campo? De Nabot. Eso que ella ganó por medio de un chisme y matarlo, esa fue su perdición. Ahí murió ella. También dijo que su cadáver sería como estiércol de animal sobre la tierra de Jezreel, para que nadie pudiera decir, allí están los restos de Jezabel. Jezabel murió, hermanos, de la misma manera en la que vivió. Hermanos, rechazar a Dios siempre lleva al desastre, siempre. Un hombre, una mujer que está decidido a ir en contra de Dios y de ir en contra de sus mandamientos será como estiércol de animal sobre la tierra. Y eso será algo inservible. Esa era Jezabel. Entonces ya te di un panorama corto, porque tendríamos que estudiar verso por verso, pero un panorama corto de por qué se dice Jezabel. ¿Por qué
tiene esa mala fama Jezabel. Bueno, ya te diste cuenta todo lo que hizo. Todo lo que hizo. Pero hermanos, dicen ahí, hierba mala nunca muere. Jezabel tuvo una hija llamada Atalía. ¿Y qué crees? Un rey, pero ahora de Judá, se casó con ella. E hizo lo mismo. Porque de tal palo... Ay, no, que Dios te libre de una de esas. Que Dios te libre, en serio. Que Dios te libre de una Jezabel, porque van a hacer tu vida un infierno. Les termino. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pues hermanos, aquí le voy a dejar. Ya vimos lo que es Jezabel. La próxima semana vamos a ver cómo es Jezabel dentro de la iglesia. ¿Cómo es esto? O sea, ok, una mujer es así, bueno, ok, pero ¿cómo es Jezabel dentro de la iglesia? ¿Cómo se manifiesta esto? Esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Que Dios bendiga su palabra.